Por la cantidad de información que hay y que es de actualidad y que debe de darse a conocer hoy mismo, he cambiado un poco el formato de El Capo Explica. Lo que ha ocurrido ahora es que algunos de los videos incluidos en esta transmisión, en este gran video, ya fueron subidos en sus versiones cortas previamente. Sin embargo, el tercer tema, el último tema de esta transmisión es totalmente nuevo y además de que los pequeños clips donde sale la mascota, el mapache, el perro, el oso, lo que ustedes quieran, también contienen información nueva. Así que bienvenidos al Capo Explica número 11. La Guardia Nacional ya comenzó a contener el primer tipo de delitos. Aunque se encuentra laborando al 56% de su capacidad, la Guardia Nacional ha comenzado a atender emergencias a lo largo del país. Aunque los objetivos que le han trazado son a largo plazo, en esta semana logró contener un tipo de delito que es provocado hasta por comunidades enteras. El robo a trenes en México es un tipo de delito que tiene ciertas particularidades que en ocasiones se llega a asemejar al robo de combustible en la perforación de ductos, pero orquestado hasta por comunidades enteras, lo cual refiere que no nada más hay delincuentes que están aprovechando la oportunidad de sacar algún beneficio en este tipo de delitos, sino comunidades que están viendo la manera de subsistir, de mantenerse de una mejor calidad de vida, pero obvio, pues a costa de actos delictivos, a actos que están fuera de la ley. Este tipo de delitos en muchas ocasiones es organizado por las comunidades mismas y lo que hacen es poner en conjunto diques, bultos, objetos, obstáculos a grandes distancias antes de que llegue el tren, con el objetivo de que quien lo maneje pues frene esta locomotora y logren entonces en grandes cantidades de personas logren saquear todo lo que se lleva al interior del tren. Estamos hablando de trenes de carga, de mercancías de diversos tipos y cuya carga es valuada en muchísimos millones de pesos. Estos delitos han sido frecuentes, han venido aumentando con el paso de los últimos 3 años en específico y aumentado a niveles impresionantes. En esta semana se ha informado de 3 actos que han sido frustrados por elementos de la Guardia Nacional, apoyando a policías municipales y también a la seguridad privada que lleva el mismo tren. También gracias a denuncias anónimas que han sido hechas hacia las autoridades por intento de saqueo de trenes. Comienzo con el primer reporte que lo tuvimos precisamente ayer 17 de julio, en donde la Guardia Nacional, en específico la Secretaría de Seguridad Pública, de la cual depende la Guardia Nacional, emitió un informe de 2 acontecimientos que lograron o que acabaron con la frustración de este intento de robo, de saqueo. Ayer se nos informó que estos 2 eventos ocurrieron hace 2 días, el 16 de julio. De entrada, se trataban de trenes de carga que iban cargados, iban hacia la Ciudad de México y que fueron acontecimientos registrados en diversos municipios de Tlaxcala. El primero ocurrió en Huamantla, en donde un grupo de personas intentó detener un tren, pero llegó la Guardia Nacional con agentes municipales y con la seguridad privada del mismo tren que alertó oportunamente y lograron disolver a las personas que se disponían a frenar la locomotora. El segundo evento ocurrió en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, en donde un grupo también de personas logró detener el tren. Este hecho sí se consumó, al menos el frenar el avance. Sin embargo, también la participación de la Guardia Nacional, de policías municipales, correspondientes obviamente a esa demarcación, y de agentes privados, lograron frustrar
el saqueo. En los casos del 16 de julio, los trenes llevaban artículos de consumo, muebles y electrodomésticos. Cargaban 90 toneladas de poliuretano y en total se calculó por cada tren lo que transportaban en 10 millones de pesos. De haberse concretado el saqueo, hubiera sido una pérdida impresionante para la empresa dedicada al transporte, así como para pues los que utilizan este medio para transportar, para mover sus mercancías. En el tercer evento, registrado y reportado este 18 de julio, ocurrió ya no en el estado de Tlaxcala, sino en el estado de Puebla, en Tepeaca. El tren iba cargado de cemento y a través de una denuncia ciudadana de que un grupo de personas también había logrado detener el paso del tren, habían cerrado los angulares de la vía de tal forma que obligan al tren a frenarse. Ya se disponían a realizar el saqueo cuando llegaron los elementos de la Guardia Nacional, elementos municipales, y lograron disolver a la gente que estaba a punto de cometer el robo. Hicieron una revisión en los alrededores, vigilaron hasta que nuevamente el tren fue puesto en marcha. Estos acontecimientos son frecuentes, como ya mencionaba, en los estados de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala. Sin embargo, aunque en menor cantidad, pero también suceden, especialmente en Coahuila y en Chihuahua. Estamos hablando de trenes que van cargados de mercancía. Los que son de la zona Veracruz, Puebla y Tlaxcala se dirigen principalmente a la Ciudad de México, que son cargados precisamente en el estado de Veracruz. El aumento al robo de trenes en los últimos meses ha sido tan impresionante que hemos visto reportes desde el 2018 a la fecha de cómo no se van duplicando, sino se van multiplicando este tipo de delitos. Por ejemplo, el último reporte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario señala que de enero a septiembre del 2018, el robo a trenes aumentó en 293.6%. Prácticamente se triplicó el robo de trenes. Finalmente, ya la Guardia Nacional ha sido desplegada en el tema de la vigilancia de los trenes. No hay un pronunciamiento específico sobre la situación actual de robo de trenes, del tamaño del reto que este representa. Sin embargo, en la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía hace falta mucho para que la Guardia Nacional esté operando al 100%. Veamos lo que dijo, la evaluación que tiene al respecto hasta este 18 de julio. Sí, faltan elementos en todo el país. Es que estamos atendiendo 150 coordinaciones y son 266. Entonces, poco a poco se van a ir desplegando todos los elementos que se requieren. Están ahora capacitándose y va a ser permanente la capacitación y la convocatoria para reclutamiento de nuevos elementos, vamos a decir, del pie veterano, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Ahora los dos secretarios, tanto el secretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, están visitando todas las zonas militares y las zonas navales. Por ejemplo, hoy me acompañaron a la reunión de seguridad de 6 a 7 y están seguramente ya viajando. Uno va a Acapulco, el secretario de Marina, otro va el secretario de la Defensa al norte, van a visitar zonas militares, zonas navales, para estar informando y organizarnos cada vez mejor, pero es un proceso
vamos a tener muy pronto todos los elementos de la Guardia Nacional. Como reflexión final destaco el hecho de que la Guardia Nacional tiene tareas complejas, tiene objetivos a largo plazo. No, en realidad no son a corto plazo. El objetivo final es reducir la incidencia delictiva en el país, traer paz a México. Obviamente esto implica trazar diversas estrategias, bueno, diversas tácticas para poder llegar a un objetivo final. Sin embargo, se comienza al menos con los reportes de el freno al robo de trenes, que lleva una complejidad, como ya lo describía, que es pobreza, que es olvido de las autoridades en ciertas comunidades, que es falta de oportunidades, falta de empleo, una manera más difícil de tener algún tipo de desarrollo, tanto personal como comunitario, y que si bien no justifica un delito, pero sí lo explica. Este tipo de retos también es los que está enfrentando la Guardia Nacional. Es nuestra labor vigilar, exigir y también reconocer los avances de alguna autoridad, cualquiera que ésta sea. En este caso, la Guardia Nacional, en cuanto a robo de trenes, empezó bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo que tu opinión es la más importante. Muchas gracias por ver este video hasta el final y gracias como siempre por reventar el botón de like. La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación quedó de la siguiente manera: 341 votos en favor, 74 en contra y 2 abstenciones. Hubo morenistas que votaron en contra, como por ejemplo Heraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, y Lorena Jiménez de Jalisco. El diario El País reveló cómo Alfredo del Mazo, el actual gobernador del Estado de México, ocultó dinero en un paraíso fiscal y cómo su primo Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, hizo lo posible para evitar que la justicia de Andorra dé con el ahora gobernador priista. Antes de convertirse en gobernador del Estado de México, el priista y primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, ocultó 1.5 millones de euros en Andorra durante el 2012, cuando era un paraíso fiscal. En aquel año, el también hijo de 2 exgobernadores del Estado de México era el alcalde de Huixquilucan y enfilaba su carrera política para convertirse también en mandatario estatal. Este video lo voy a dividir en 3 partes. El primero respecto del dinero que ocultó Alfredo del Mazo, de acuerdo con el diario El País. El segundo, con la reacción de las autoridades mexicanas, de entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Y el tercero, la respuesta de Alfredo del Mazo a esta investigación. Comienzo con el caso de la investigación misma, publicada por el diario El País hace apenas unas horas. Alfredo del Mazo, de acuerdo con la investigación periodística, fue nombrado representante de una sociedad instrumental holandesa llamada Abeodan Corporation, sin que los mexicanos nos enteremos, sin que los mexiquenses se enteren, sin reportarlo a ninguna autoridad, ni en sus declaraciones 3 de 3, ni nada. Allí comienza la historia, porque a través de esta sociedad holandesa se abrió una cuenta en la banca privada de Andorra. Una cuenta que fue abierta en el 2012, cuando Andorra era considerado un paraíso fiscal. Es decir, que no estaban estaban protegidas las personas que abrían las cuentas, y pues independientemente del origen, si es lícito o ilícito, pues podían guardar ahí y ocultar allí sus recursos. El diario habla de que Alfredo del Mazo ocultó en una cuenta de aquel país 1.5 millones de euros. Posteriormente, destaca el diario español que el dinero depositado no fue declarado en la 3 de 3 de Alfredo del Mazo en el año 2017. Recordemos que en el 2017 se renovó la gubernatura en el Estado de México. Alfredo del Mazo fue el candidato del PRI y
en medio de una polémica impresionante, de una elección muy cochina, muy sucia, pues fue declarado ganador de la gubernatura. En esa contienda, Alfredo del Mazo no reportó ni que tenía 1.5 millones de euros, ni que tenía una cuenta en Andorra, ni que tampoco era representante de una sociedad instrumental en Holanda. Y tampoco reportó otro dato que es o que era accionista de una empresa de estacionamientos en México, una empresa que se llama Pumasa. Paréntesis con esto, o mejor dicho, el tema de Pumasa lo voy a abordar, a desarrollar más adelante. Pero bueno, tampoco lo reportó. El diario, la investigación señala que Alfredo del Mazo le reportó o ya sea o Alfredo del Mazo o algún representante, pero vaya, a nombre de Alfredo del Mazo, le reportaron al Banco de Andorra que el objetivo era depositar en realidad o mover a través de la cuenta 4.5 millones de euros, de los cuales 2 millones y medio iban a provenir de una cuenta de un banco suizo, que también era considerado un paraíso fiscal. Posteriormente, el Banco de Andorra se dio a la tarea de investigar el origen lícito del dinero que estaba depositado en la cuenta de Alfredo del Mazo. Existe, como parte de este banco, existe el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales, que trabaja con el objetivo de asegurarse que sus clientes están metiendo dinero de origen lícito. El problema, si bien la intención puede parecer buena, puede parecer interesante, el problema es que la información que recaba este comité, la investigación que realiza, lo hace exclusivamente con información de sus clientes. Prácticamente va con el político que ha metido dinero ilícito y le pregunta, oye, ¿tu dinero es lícito? Y le van a responder, obviamente que sí. Y le dice, dame tus pruebas. El cliente bancario da las pruebas que quiera y hasta ahí acaba la investigación del banco. Ocurrió eso en el caso de Alfredo del Mazo y pues tuvo que comprobar el origen lícito de ese dinero. Sin embargo, años más tarde, en el 2015, el banco fue intervenido por blanqueo de capitales, principalmente hecho por políticos. De tal forma que mientras las autoridades, ahora sí, del gobierno de Andorra investigaban al banco, la cuenta de Alfredo del Mazo fue congelada. La justicia investigó al ahora gobernador del Estado de México durante 2 años. Y fue necesario que Alfredo del Mazo demostrara nuevamente, pero ahora con más pruebas, a la justicia de Andorra que el dinero tenía un origen lícito. Finalmente, después de esos 2 años de investigación, los reportes de aquel país señalan que ya fueron liberadas las cuentas del ahora gobernador mexiquense. Pero ahí es en donde entra precisamente la segunda parte de este video, que es el actuar de las autoridades mexicanas. ¿Qué ocurrió mientras estaba congelada la cuenta de Alfredo del Mazo y ya el gobierno investigaba al banco y a sus clientes? En el 2018, el gobierno de México, entonces de Enrique Peña Nieto, decidió abrir una investigación sobre este tema y sobre otros temas relacionados con otros políticos del PRI. En esa serie de investigaciones, cuyo número no precisa el diario, ni tampoco dice cuáles son esos otros políticos del PRI, ni investigaciones de qué tipo, pero bueno, señala que en esa oleada de investigaciones, el gobierno de Peña Nieto emitió documentos llamados de no ejercicio de la acción penal. Es decir, un documento en donde dice a este político priista no lo estamos investigando porque no hemos encontrado nada ilegal en su actuar. Y una de estas notas la envió a la justicia de Andorra, pues para tratar de comprobar que Alfredo del Mazo era inocente, al menos en México. Esta nota fue enviada a través de un fiscal mexicano a aquel país. Lo que explicó el gobierno y lo que explicó también Alfredo del Mazo
para poder librar la investigación en su contra es que en el año 2012 Alfredo del Mazo era alcalde de Huixquilucan cuando abrió la cuenta en Andorra y que tenía el 10% de acciones de una empresa dedicada a estacionamientos en México llamada Pumasa. ¿Recuerdan? Hace unos momentos lo mencioné. Aunque la información oficial no revela que Alfredo del Mazo sea accionista de Pumasa, y a pesar de que en el 2017 tampoco declaró en la 3 de 3 durante la contienda por la gobernatura que sea accionista de esta empresa. Pumasa tiene las manos metidas en Chapultepec, en la Ciudad de México, con ciertos contratos. Y no nada más se investigó a Alfredo del Mazo, que como ya mencionaba, reportan que ya liberó las cuentas, sino también hay algunos socios bajo la lupa. Está Daniel Madariaga, con quien tiene ligada la cuenta bancaria y con quien también tuvo otras acciones también en Pumasa. Está también otro de los socios bajo la lupa es Vicente Eduardo Granielo Pérez. También mencionó la jueza de Andorra que solicitó, además de recibir esa nota de no acción penal por parte del gobierno de México, le pidió más información al gobierno mexicano sobre este tema para ampliar más la investigación en contra de Alfredo del Mazo, pero el gobierno mexicano siempre respondía con lo mismo, con la nota de no acción de ejercicio, con el no ejercicio de acción penal. De tal forma que la jueza que llevaba el caso allá en Andorra, Canolik Mingorance, emitió una queja en contra del gobierno mexicano, en específico en contra de la Procuraduría General de la República, diciendo que no estaba colaborando con la investigación judicial, que no estaba dando información, peticiones que le estaban haciendo. Esto fue lo que ocurrió en cuanto a las críticas y en cuanto a un trabajo de aparente encubrimiento hacia Alfredo del Mazo. ¿Qué respondió Alfredo del Mazo o qué ha respondido Alfredo del Mazo respecto de esta investigación? Mientras subo el video, ya como parte del Capo Explica, minutos después de haber grabado el de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México emitió estas aclaraciones vía Twitter. Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma. La nota habla sobre una sociedad en la que habría participado. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo, por lo cual rechazo que sea socio de cualquier empresa mencionada. Llama la atención que Alfredo del Mazo sabía de esta investigación del País desde hace 10 días y que de este tamaño y de este tipo es la justificación que ofrece ante la publicación del diario El País. Como reflexión final, destaco la prudencia del diario porque si bien el gobierno mexicano apoyó a Del Mazo diciendo que no hay nada ilícito, lo cierto, lo indiscutible es que ocultó una serie de cosas que estuvo haciendo Del Mazo y que la ocultó ante los mexicanos y principalmente a los mexiquenses. Surgen muchas irregularidades, muchas dudas, muchos cuestionamientos que pues se tienen que comprobar, que confirmar, como por ejemplo también la actuación de la autoridad mexicana en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y allí viene también la duda. ¿Le pedirá el gobierno de Andorra a la nueva, ahora ya no Procuraduría, a la nueva Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, le pedirá información sobre Alfredo del Mazo? Bueno, pues es pregunta indiscutible para el fiscal. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra al respecto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Y para quienes ven el Caporal, la transmisión completa, vámonos con el siguiente tema. Tremendo patinón el que cometió Porfirio Muñoz Ledo. Dijo que Olga Sánchez Cordero iba a renunciar a la Secretaría de Gobernación, tanto que hasta le deseó suerte. Sin embargo, posteriormente tuiteó que la secretaria se comunicó con él para ratificarle que continuaba en el cargo y que no tiene pensado renunciar. Vaya cosas, vaya patinón, y que muchos en redes sociales se fueron con la finta.
El Instituto Internacional del Ombudsman, es decir, el Instituto Internacional del Defensor de los Derechos Humanos, lanzó una severa crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 31 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en donde criticó la desaparición del programa de estancias infantiles. La CNDH advirtió que si el presidente no aceptaba esa recomendación, acudiría a instancias internacionales a denunciar el actuar del gobierno de México. El amago no funcionó, pues el presidente decidió no acatar la recomendación, la primera que recibe en su administración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos justificó el pronunciamiento de esta institución internacional diciendo que no fue a acusar a Andrés Manuel López Obrador ante esta instancia, sino que pues este comunicado, este pronunciamiento del Instituto Internacional del Ombudsman llegó de manera voluntaria porque se enteró a través de los medios de comunicación. Independientemente de ello, el instituto, que agrupa a 200 instituciones del Ombudsman de más de 100 países, emitió un pronunciamiento en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador precisamente por la desaparición del programa de estancias infantiles. Leamos el documento. Dice: pronunciamiento del Instituto Internacional del Ombudsman en respuesta a las lamentables e infundadas descalificaciones del gobierno mexicano hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, CNDH. El Instituto Internacional del Ombudsman es la única organización global que representa a la comunidad internacional del Ombudsman, incluye a 200 instituciones independientes de más de 100 países alrededor del mundo, de las regiones de África, Asia Austral y el Pacífico, Caribe y América Latina, Europa y América del Norte. El instituto expresa su apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la cual enfrenta lamentables descalificaciones y comentarios perjudiciales pronunciados por el gobierno mexicano en el ejercicio de su mandato constitucional como organismo independiente en la protección y promoción de los derechos humanos de los mexicanos. Con gran preocupación, el instituto conoció a través de los medios de comunicación las descalificaciones y observaciones negativas realizadas por el titular de la Presidencia de la República. Es inevitable que en el desempeño del trabajo del defensor del pueblo se produzcan recomendaciones que sean críticas de las acciones de los órganos gubernamentales. En una democracia existe la expectativa de que tales críticas sean consideradas y puestas en práctica. Desprestigiar la tarea de la CNDH de México, miembro del Instituto Internacional desde hace tiempo, muy respetada por nuestra organización, se percibe internacionalmente no solo como falta de respeto hacia la institución, sino también a los derechos de los mexicanos a quienes protege. El Estado mexicano es parte de tratados internacionales que mandatan la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos que ellos contienen y que comprometen a impedir y prevenir violaciones a estos, así como investigar y promover a las víctimas de recursos para resarcir los abusos. Solicitamos a las autoridades mexicanas acatar los compromisos internacionales asumidos a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los miembros del Instituto Internacional adoptaron la Declaración de Bangkok en noviembre del 2016, confirmando de común acuerdo que el defensor del pueblo no estará sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas. De conformidad con esta declaración, el Instituto expresa su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al defensor del pueblo o a la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un Estado de Derecho es de interés público el respeto y el apoyo de mandato de independencia del Ombudsman. El Instituto expresa su apoyo total a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y a su presidente, el maestro Luis Raúl González Pérez. Exhortamos a las autoridades gubernamentales a reconocer el mandato de la institución y demandamos un diálogo razonado y profesional con la CNDH y sus funcionarios. Y aquí están las firmas del presidente, el secretario general del instituto, así como de la presidenta de la región Caribe y América Latina. Además, el presidente de la Alianza Global de las Instituciones de los Derechos Humanos y también defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, emitió también una carta de apoyo al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Aquí está, le puedes poner pausa si es que quieres leer el documento
completo. Y aprovechó la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana pues para volver a pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador a que acepte la recomendación por el tema de las estancias. Así las cosas, así la confrontación entre la CNDH y la Presidencia de la República. Como reflexión final, de entrada destaco el hecho de que ya existía una advertencia previa por parte de la CNDH de que si el gobierno de México no acataba la recomendación iba a acudir a instancias internacionales. Aunque la CNDH y el mismo Instituto Internacional dicen que no hubo tal búsqueda de apoyo, que se dio de manera voluntaria, bueno, pues el hecho son precisamente las coincidencias. También la CNDH y la Presidencia de la República están pasando por un momento bastante ríspido, en donde la misma CNDH ha impugnado los altos salarios, ha impugnado la reducción salarial propuesta por Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena, y recientemente, hace unos minutos, lanzó una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de la República. A la Secretaría por violar los derechos humanos de 2 adultos y 3 menores de edad, y a la Fiscalía por no informar los derechos a una mujer extranjera. Son bastantes los desencuentros que han habido entre el ombudsman mexicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí está el ejemplo de uno más. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es la más importante. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto a quienes ven el Caporal a Cucharadas como a quienes están viendo la transmisión completa. Y gracias, como siempre, por reventar el botón de like.